Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Y vamos a hablar de una enfermedad y de una institución. Vamos a hablar de lo que es la esclerosis múltiple. Y también vamos a hablar de una institución, que es la EMA, que es la Esclerosis Múltiple Argentina, que es una institución justamente que trabaja con gente afectada con esta enfermedad. Y estamos en comunicación telefónica con la doctora Adriana Carrá, que pertenece al Comité Científico Médico Asesor de esta institución, y con ella vamos a charlar un poquito de la institución y también de la enfermedad. Doctora Adriana Carrá, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer tenerla con nosotros en nuestro programa Saludarte, que es un programa de difusión de temas médicos, pero para la población en general, ¿eh? Esto está dedicado a todos, no a los médicos, justamente. En un principio le quería preguntar si nos puede explicar, con palabras simples, ¿de qué se trata esta enfermedad, la esclerosis múltiple? Sí, ante todo, bueno, muchas gracias por permitirnos este tipo de difusión al público en general, lo cual es sumamente importante. Es una enfermedad neurológica discapacitante que afecta especialmente a la población joven entre 18 y 35 años, sin por ello decir que más joven o mayor eso no ocurre. Sí, ocurre, pero con menos frecuencia. 18 a 35 años, son personas muy jóvenes. Sí. Hay personas muy jóvenes, sí. Hay niños, hay adolescentes, digamos lo que llamamos jóvenes, que son de 16 a 18 años, hay adultos, hay personas mayores de 50, digamos, no respeta la edad, si bien la brecha más importante ocurre y se presenta entre los 18 y los 40 años, 35 o 40 años. Es una enfermedad inmunológica que afecta especialmente la sustancia blanca, por eso se dice desmielinizante. Sustancia blanca, hablamos de que en el cerebro tenemos una sustancia blanca y una sustancia gris, ¿no es así? Exacto. La sustancia gris, que son las neuronas. La sustancia blanca es la que está más afectada, pero también en los últimos años hemos comprendido y conocemos que la sustancia gris también se afecta y que se afecta desde el inicio de la enfermedad. Por eso algunos pacientes como síntomas de inicio pueden tener trastornos en la memoria, en la atención, en la concentración. Esto lo conocemos desde los últimos años, pero evidentemente lo más afectado es la sustancia blanca, que produce síntomas como dificultad en la visión, mareos, inestabilidad, cosquilleos en las manos, en las piernas, problemas para caminar, fatiga, digamos, hay síntomas que son muy visibles, como puede ser dificultad para caminar o trastornos del equilibrio, y hay otros síntomas que no son tan visibles, como es la fatiga, la mala regulación a la temperatura. Los pacientes sufren mucho en la época de calor, en la época de verano, y sobre todo la fatiga, porque la fatiga no se ve, y muchas veces eso genera dificultades en el trabajo, incluso en el grupo familiar o socialmente, porque los pacientes aquejan fatiga, pero la fatiga no se ve. No se ve. Exactamente. Trastornos esfinterianos, incontinencia, como puede haber retención. Retención urinaria o constipación, eso depende qué tipo de lesión tiene el paciente. El esfínter se puede afectar o relajando mucho o contrayendo mucho. Claro. Es decir, que en resumen, la enfermedad inmunológica, es decir, que nuestro es el sistema inmune
que está deprimido. ¿Qué es lo que está pasando? Más que deprimido, está activo, porque es una enfermedad que produce mucha actividad inmunológica. Sí. De hecho, cada vez que hay una actividad inmunológica, el paciente puede llamar lo que llamamos brotes, puede presentar lo que llamamos brotes, que es la aparición brusca de un síntoma neurológico previo, exacerbación de uno previo o uno nuevo. Correcto. Pero bueno, esa actividad inmunológica, porque nuestro sistema inmune, las células, los linfocitos, atacan esa mielina, y al atacarla producen estas reacciones inmunes, con actividad. ¿Y el calor puede dar pie para la aparición de estos síntomas también? Sí, puede ser que con el calor aparezcan síntomas nuevos o que se exacerben, que aumenten la intensidad de síntomas previos. Y esto ocurre porque la sustancia blanca nos ayuda a regular nuestro cuerpo con la temperatura exterior. Estos pacientes sufren mucho el calor porque no pueden regular esa temperatura. Es como que tuvieran un exceso de calor o un exceso de frío. De hecho, en el verano se les aconseja estar en ambientes refrigerados, evitar los cortes de luz, digamos, todos presentan sus peticiones al ente regulador para que la luz no se corte en su domicilio, porque realmente sufren mucho y su enfermedad puede empeorar. ¿Y la aparición de la enfermedad es brusca o es lenta? ¿Van apareciendo de a poco los síntomas o puede aparecer así tipo un ataque, digamos? Así todo se pueden dar las dos cosas. Puede ser que aparezca de manera brusca y que el paciente durante el mes o a los días se recupere, y después pasa un tiempo de silencio y nuevamente vuelve a tener síntomas, que es lo que se llama la forma clínica de brotes y remisiones, porque tiene un brote y ese brote remite. Pero también hay formas clínicas donde el paciente va presentando síntomas que no mejoran, sino que va acumulando discapacidad muy despacito a través del tiempo. Eso es lo que se llama las formas primarias progresivas. Es un porcentaje menor, entre un 5 y un 10% dentro de las presentaciones de esclerosis múltiple, y eso es lo que lo hace tan difícil al diagnóstico, porque el paciente se confunde con problemas de columna, con algunas otras enfermedades, y se tarda mucho en llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Y es una enfermedad que con el tiempo es discapacitante? Es discapacitante, sí, sobre todo si no se interviene rápidamente al diagnóstico con tratamiento. Obviamente la situación de los pacientes ha cambiado en los últimos años desde que tenemos nuevos fármacos para ofrecer, y esos fármacos son muy eficaces. No podemos comparar un paciente de hace 15 años diagnosticado con uno que lleva 3 años de diagnóstico. Obviamente la oportunidad terapéutica es diferente. Es decir, que estamos en 15 años, es decir, que hemos progresado mucho, digamos, en el diagnóstico y tratamiento. Sí, para que usted se dé una idea, hoy tenemos prácticamente 17 fármacos aprobados, y el año próximo estamos esperando la llegada de otros 3 o 4 fármacos que ya fueron aprobados por FDA y por EMA. Perfecto. Y los estamos esperando que ANMAT regularice esta situación. ¿Y eso evitaría la discapacidad también? En realidad no hay un tratamiento que evite la discapacidad. Sí, los tratamientos lo que hacen es retrasarlo mucho, y eso es bueno porque le permite al paciente mantener una calidad de vida, y mantener su trabajo, mantener su vida social y familiar. Por supuesto que el gold estándar de cualquier tratamiento es evitar que la enfermedad avance. Hoy no lo tenemos, pero podemos decir que está bastante controlada. Entonces, es una enfermedad que obviamente es una enfermedad crónica, no tiene una curación. Hoy no la tiene. No la tenemos. Hoy no la tenemos, pero sí tenemos cada vez más fármacos que de alguna forma la cronifican y que disminuyen los síntomas y que la hacen... Y estamos, por suerte, es un área dentro de la neurología que lleva varios años en que están permanentemente en investigación y con moléculas nuevas. Muy bien, claro. ¿Y es más común en las mujeres? Es más común en las mujeres. Hace muy poco, el año pasado hicimos un trabajo junto con el Hospital Italiano, con Fleni, con Ramos Mejía, el Hospital Británico y varias otras entidades. Hicimos un relevamiento de la prevalencia, porque el estudio previo lo habíamos hecho hacía 10 años atrás.
y realmente vimos que la prevalencia en la Ciudad de Buenos Aires aumentó y que también aumentó la relación mujer-hombre. Hace 10 años era 2-1 y hoy es 3-1. ¿Cuáles son las razones? No lo podemos saber, al menos en Buenos Aires, pero sí es una tendencia global. Claro, está bien. Y esta mujer que se diagnostica de joven, ¿puede hacer una vida normal, ser madre? Sí, también eso ha cambiado a través del tiempo. En los años 90 prácticamente el embarazo era una contraindicación. Claro. Después, a medida que fueron apareciendo los tratamientos 95, 96, lo que se pedía era programar el embarazo para suspender la medicación y buscar bebé. Sí. Y hoy, por suerte, podemos saber que hay fármacos que se pueden mantener durante el embarazo. Buenísimo. Sí, con la lactancia todavía somos un poco más respetuosos, tratamos de suspender la lactancia porque queremos una mamá con buena calidad. Claro. Y empezar los tratamientos lo posible, pero sí, las mamás se puede planificar. Sí hay que tener en cuenta que con algunos fármacos necesitamos un periodo de lavado de la medicación y es importante recordar que cuando suspendemos los anticonceptivos orales especialmente, tarda un tiempo, entre 1 y 3 meses, en regularizarse ese periodo ovulatorio, con lo cual la suspensión de la medicación tiene que ser a posteriori. O sea, tiene que haber un buen diálogo con su médico, con el neurólogo, para poder planificar y que todo sea bien, ¿no? Claro, bien planificado. Y usted me dijo que el diagnóstico es complicado. Es decir, ¿existen pruebas específicas o es solamente un diagnóstico clínico, digamos, por los síntomas? No, el diagnóstico clínico solo se acompaña de pruebas específicas, como puede ser los hallazgos de la resonancia magnética o incluso el análisis del líquido cefalorraquídeo, que es hacer una punción lumbar. Claro. Obviamente que cada una de estas técnicas tiene que estar hecha con una metodología dirigida a buscar esta enfermedad, porque si no podemos equivocarnos. Claro. Hay que sospecharlo. Exacto, y el diagnóstico no es tan fácil. De hecho, los criterios nuevos de diagnóstico se presentaron este año en el Congreso ECTRIMS en octubre. Hace muy poquito se hizo una presentación internacional global donde los criterios se han modificado precisamente para que el diagnóstico sea lo más rápido posible, lo más temprano posible. Rápido no es urgente, digamos, tenemos que tomar todas las herramientas, evaluarlas y decir, bueno, este paciente tiene, este paciente no tiene. Hay muchas personas en este país que están padeciendo la esclerosis Bueno, múltiple. lamentablemente no tenemos estadística nacional. Sí le puedo decir que en la ciudad de Buenos Aires el índice es de 40 por 100.000. Pero lamentablemente no tenemos estadísticas de todo el país, ni tampoco tenemos por regiones. Estamos trabajando en que el NOA tenga sus valores, en que el NEA tenga sus valores, pero hasta ahora todavía esos datos están muy verdes, por decirlo de alguna manera. Doctor, usted pertenece a una institución que es el EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Cuéntenos un poquito cómo funciona esta institución. Bueno, EMA lleva muchísimos años, fue la primera asociación que tuvo Argentina y fue una de las, le diría que la primera de Latinoamérica, en una época donde la doctora Gold, que fue la jefa de neurología del Hospital Británico, ella trajo la subespecialidad a la Argentina porque antes no era una subespecialidad, estaba dentro de la neurología general, y ella tenía su entrenamiento en la Universidad de Maryland, en el Hospital de Maryland, y obviamente replicó todo eso aquí en la Argentina, y una de esas cosas que replicó fue formar y fundar una asociación junto con un grupo de colaboradoras muy enérgicas, y eso nos permitió, en ese momento le permitió a la Argentina ser miembro full member de la Asociación Internacional, y fue la única de Latinoamérica por mucho tiempo. Funciona en virtud, su único objetivo y el más importante es la ayuda hacia los pacientes y la orientación. Primero orientarlos, quienes tienen dudas, a verificar su diagnóstico, y segundo, orientarlos porque el impacto del diagnóstico no es fácil. Imagínense que en una persona, no importa la edad, pero decirle usted tiene esclerosis múltiple y con toda la información que hoy aparece en Internet, que eso puede ser bueno o no,
realmente es un shock bastante importante porque tiene que rearmar toda su vida social, laboral y personal. Claro. Entonces, bueno, la asociación los acompaña en todo este proceso. Primero tienen una entrevista de orientación y de acuerdo a la necesidad de ese paciente en ese momento se los orienta o a los grupos de apoyo, o en el caso de que la dificultad sea el acceso a la medicación, al área legal para que puedan rápidamente recibir la medicación según su obra social. Ajá. O si no la tienen también, porque la enfermedad está considerada como de alto costo, por lo tanto, y es catastrófica la definición. Ajá. Porque no hay recurso salarial que pueda cubrirlo, sí o sí dependemos del Estado. Claro. No solamente Argentina, sino en el mundo. La medicación es cara. Es sumamente cara, claro. Porque no es solamente la medicación para la enfermedad, sino la medicación de los síntomas, si están con rigidez, si están con fatiga, claro. La rehabilitación, los tratamientos fonoaudiológicos, digamos, a medida que pasan los años, los tratamientos se van complejizando porque es complejo el cuadro. Claro, claro. Y vamos sumando terapias. Claro. Entonces, sí o sí, necesitamos de este apoyo legal, que es cualquiera de las actividades es absolutamente gratuita para los pacientes. Eso le iba a preguntar, ¿es totalmente gratuita? Es totalmente gratuito, exacto. ¿Y cómo se sostienen? Bueno, por la buena voluntad. Claro. La asociación se sostiene a través de donantes. Hay donaciones independientes, hay donaciones de algunas compañías farmacéuticas, hay donaciones varias. Bueno, esas donaciones hacen que la institución se sostenga. Claro. Acá yo tengo una página, un mail, ¿no? Que es info@ema.org.ar. Página web también, ¿no? Sí, es www.ema.org.ar. Supongo que las donaciones pueden ser institucionales, pero también individuales. Sí, si entran a la página de Facebook, van a encontrar allí que incluso ahí se pueden contactar. Si entran a la página de la asociación, también hay un montón de información, hay artículos de actualización, por ejemplo, del último congreso, qué novedades hubo, digamos, siempre hay mucha información en la página y yo les sugiero que puedan entrar, informarse, sí. Y el que quiere donar que lo pueda hacer, que bienvenido será, por supuesto. Claro, porque por lo que veo ustedes, una obra, las obras sociales, por ejemplo, una persona con obra social, ¿podría atenderse? Sí, se puede atender perfectamente. Ahí no distinguimos entre obra social y pacientes sin obra social. Digamos, la atención es la misma y es gratuita para todos. Está bien. Que una persona que se sospecha o tiene puede ir allá y ser asesorado médicamente, legalmente. Sí, y veo incluso en la misma revista hay una serie de centros de atención que son centros reconocidos por la asociación, sí. Y por el comité médico asesor, y generalmente los derivamos a algún médico cerca de su domicilio que nosotros conozcamos, que tiene experiencia en esclerosis múltiple, y si no, el paciente elige dentro de esa lista de ofrecimientos a quienes quiere consultar o tener su segunda opinión. Claro. ¿Y ustedes realizan, digamos, todo el seguimiento del paciente o, digamos, asesoran solamente? ¿Ustedes? No, nosotros asesoramos y depende lo que el paciente decida, cómo quiere continuar sus actividades en la asociación, ellos participan o no, eso depende de cada uno de ellos. Hay grupos de jóvenes, de pacientes recién diagnosticados, que ellos tienen sus reuniones en la asociación donde tratan toda la conflictiva del reciente diagnóstico y el impacto, y después ellos mismos arman sus propias actividades. Ajá. Después tenemos actividades como el Día Saludable o algunas clases de literatura, de tango, digamos, son muchísimas y cada uno elige dónde se siente más cómodo para participar o no. Claro. Algunos deciden solamente consultar y después, bueno, el tiempo dirá si se acercan o no, cada uno tiene sus tiempos. ¿Y la familia también participa? Sí, la familia, hay grupos para familiares, hay grupos o por lo menos charlas para acompañantes y familiares. A veces la situación es difícil, generalmente los pacientes, no todos, tienen una familia
completa continente, algunos están, digamos, al cuidado de sus cuidadores o de los acompañantes y nada más. Ajá. Y bueno, eso hace difícil la situación social y personal. También hay charlas, hay evaluaciones, hay un espacio que es una bolsa de trabajo también para aquellos que quieren conectarse y ver la posibilidad de embarazo. Eso es un... Claro, porque es un tema, me imagino, gente que no tiene recursos, no poder trabajar, ¿no? Sí, exactamente, es todo un tema, pero bueno, hay conexiones con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional, con estas bolsas de trabajo para personas discapacitadas, y la verdad que se está trabajando muy bien en el último tiempo. Bueno. Es Uriarte 1465 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos 2 teléfonos acá, es 4831-6617 y si no el 0800-888-6617. Sí, perfecto. Y tenemos, le repito el mail, que es info@ema.org.ar. Y si no tienen página en Facebook, que me imagino que será EMA. Sí, ponen en Google EMA, esclerosis múltiple argentina, y ya le aparecen todos los datos. Sí, por si alguien no pudo anotar ahora rápidamente. Sí, bueno, por eso, directamente, bueno, hoy en día nos manejamos así. Manejamos así. Pongan EMA en la página de Google, ya les va a dar todos los datos. Cualquier persona que tiene, por ejemplo, dudas sobre su diagnóstico, quiere una segunda opinión, es decir, que evidentemente ustedes son personas muy capacitadas y podrían sacarlo de la duda a la persona, o bueno, confirmar el diagnóstico, seguramente. Sí, a veces es salir de la duda, confirmar y sobre todo acompañarlos. Claro, correcto. La verdad que eso también es muy importante, especialmente en los primeros momentos, ¿no? En el shock inicial de decirle... Sí, no es fácil. La enfermedad, eso pasa, supongo, con muchas enfermedades, pero una enfermedad crónica, discapacitante, que sabemos que la vamos a tener toda la vida, que nos va a tener problemas económicos, sociales, bueno, es difícil. Es muy difícil. Así es. Doctora Adriana Carrá, la verdad que le agradecemos muchísimo estos minutos, creo que ha quedado muy claro parte de la enfermedad y toda la información sobre la institución. Así que para nuestros oyentes seguramente es un gran beneficio. Yo le agradezco muchísimo que haya compartido estos minutos con nosotros. No, yo al contrario, la agradecida soy yo en nombre de EMA por permitirnos este espacio que todo lo que sea para difusión es bienvenido y estamos muy agradecidos. Igualmente, como siempre decimos, nuestro programa siempre está a disposición de estas instituciones, por si en algún momento usted quiere difundir alguna actividad, alguna noticia, siempre vamos a estar a su disposición. Bueno, tomo la palabra. Muy bien, así sea. Muchas gracias. Gracias a usted, Buenas tardes, hasta luego.